quieras, Carles. ¿Ya? Sí. Vale. Buenas tardes, gracias por haber venido y gracias a Víctor por ceder este espacio para que pueda explicaros esto que me apetece tanto explicar, porque yo es que disfruto mucho contándolo. Primero quería hablaros un poco del título de la charla, porque lo llamo la nueva historia del yoga. Y esto tiene que ver con lo que entendemos por historia en Occidente y lo que se entiende por historia en Oriente. En Oriente, especialmente en la India, la historia no es importante porque la mayoría de tradiciones, para ellas el mundo que vemos, lo que llamamos la realidad, para ellos es irreal. Entonces, ¿para qué vas a hacer una cronología de algo irreal? No tiene mucho sentido. En cambio, en Occidente, lo que llamamos la realidad, pues nos gusta saber qué es lo que sucedió, nos gusta ordenar los acontecimientos para entender lo que pasó, ¿no? Según la enciclopedia, la historia de la disciplina es una rama de las ciencias sociales que estudia los acontecimientos pasados de la humanidad, se basa en documentos, se basa en restos arqueológicos, en evidencias y testimonios fiables, para dar pruebas de lo ocurrido, sustentar las narraciones e interpretaciones escritas por los historiadores. Vale, pues esto en el ámbito del yoga nunca se ha hecho. Hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX en que hubo gente occidental que les gustaba el yoga o la meditación y estudiaron sánscrito, llegaron a la universidad y entonces dijeron, voy a traducir yo mismo este texto. Y entonces se dieron cuenta de que no es lo que les habían contado. Lo que ellos traducían no tenía nada que ver a veces con lo que les habían contado los gurús, los maestros de diferentes linajes, ¿no? Y es porque al yoga hasta el siglo XX no se le aplicó el rigor científico o el rigor histórico. No se comenzó a traducir de esta manera. Lo que llamamos ediciones o traducciones críticas. Una traducción crítica, y voy a hablar de esas traducciones, son las traducciones en las que tú coges todos los manuscritos, los comparas entre ellos, porque en algunos manuscritos falta un fragmento, en otros se añadió un trozo 300 años después, entonces analizas el tipo de palabras, el tipo de vocabulario y dices, esto no es de esta época, esto es un añadido posterior. Entonces esos son, cuando buscamos textos de yoga, esos son los interesantes, los que os recomiendo. Edición crítica, buscad siempre traducción crítica a cargo de, o edición crítica a cargo de, porque entonces sabes que han cogido todos los manuscritos y ahí está condensada toda esa información. Esto lo que genera es una contradicción para las personas que nos dedicamos al yoga. Nos dimos cuenta, al intentar buscar orígenes históricos, nos dimos cuenta que había un conflicto entre la tradición y la historia. En Oriente es más importante la tradición, el linaje, y en Occidente siempre ha sido más importante la historia. Entonces dices, esto no me cuadra, ¿no? Y eso es lo que a mí me motivó a estudiar sánscrito para yo mismo poder acceder a algunos de los textos que hoy os voy a presentar. La nueva historia del yoga, como os digo, comienza en el siglo XX gracias a muchas universidades de Estados Unidos, de Europa, algunas asiáticas también. Hay institutos que hay en India, como el Kaivaladiam, el Mukta Bodha. Algunos de estas instituciones tienen convenios con universidades o instituciones europeas o norteamericanas, y eso ha hecho que haya mucha información que vaya pasando de Oriente a Occidente, gente que se van allá becados a poder hacer sus trabajos de investigación. Hoy en día hay plataformas online incluso. Yo estudio, por ejemplo, en Yogic Studies y saco muchísima información de academia, la plataforma Academia, donde investigadores de todo el mundo publican sus trabajos y tú puedes descargártelos, estudiarlos, traducirlos. Realmente Internet ha sido un avance para este tipo de trabajo. Y lo que os decía antes, hay muchas universidades europeas que tienen convenios con universidades de India y están ayudando a que no se pierdan documentos, porque como el soporte original era la hoja de palma, el más extendido era el soporte de hoja de palma, con la humedad la hoja de palma se pudre rápidamente. Entonces, ahora lo que hacen, como no hay suficiente gente trabajando en ello, hacen fotografías y entonces esas fotografías ya se las llevan y las van traduciendo pues, con la calma, poco a poco. Bien, vamos a comenzar con el tema histórico. Primero de todo, ¿qué es yoga? Voy a explicaros un poco qué es yoga, porque yoga es una palabra del sánscrito que tiene muchos significados. Aquí solo he puesto algunos de los significados.
El sánscrito es una lengua muy antigua, entonces es muy polisémica, tiene muchos significados y tienes que ver cuando traduces un texto en qué época estás. Porque en cada época esa palabra se usa para definir una cosa. Por ejemplo, las que practicáis yoga, asana comparte la misma raíz que asiento, porque asana significa asiento o el instrumento para sentarte. Pero a partir de cierta época, asana se llama las posturas de yoga, que ya no son sentadas, ¿vale? Para que veáis que depende de la época en la que estamos, una palabra significa una cosa u otra. Yoga es la acción de poner el yugo, es un método, un dispositivo, una vía. En el Mahabharata aparece esta definición, esta es la que nos interesa, un método, yoga. También cuando hablamos en lingüística, en los sutras, yoga es conexión o relación entre conceptos, entre palabras. Unos textos hablan de provecho, beneficio, unión, conjunción, contacto. En la literatura épica, cuando aparece la palabra yoga, la traducimos por eso, pues un contacto entre dos personas o entre dos elementos. En la literatura budista, yoga significa meditación y concentración. Y en la literatura Samkhya, el yoga es la unión del espíritu individual o del alma con el espíritu supremo. Es solo un ejemplo para que veáis qué es yoga. Pues es que dependiendo de la época es una cosa o es otra. Voy a leeros la que es la primera definición de yoga que existe, que tiene relación con esta vía, con este método que hoy en día llamamos yoga. La primera vez en la historia que un texto habla del yoga, algo parecido a lo que entendemos hoy por yoga, es aquí, en el Upanishad Katha, que es del siglo III antes de la era común. No voy a hablar de la edad antes de Cristo ni después de Cristo, ¿vale? Cuando veáis esto es antes de la era común y cuando veáis una EC es la era común, ¿vale? Para no centrarlo todo en nuestra cultura. Entonces, dice, el Upanishad Katha tiene un fragmento que dice: cuando los 5 sentidos y la mente están tranquilos y la razón misma descansa en silencio, comienza entonces el camino supremo. Esta serena estabilidad de los sentidos se llama yoga. Uno deberá estar atento, pues el yoga va y viene. Aquí, naturalmente, está hablando del yoga como meditación. Está hablando de la meditación, está describiendo. Los sentidos están calmados, la razón está calmada. Y nos está diciendo que la meditación es algo dinámico. Que tú estás meditando y entras en estado meditativo, te sales, entras, te sales. No hay personas que estén meditando. Las investigaciones que se han hecho tienen más de 20 minutos, no han encontrado nunca a nadie que pueda estar en estado meditativo. Es algo dinámico. El cerebro entra y sale del estado meditativo. Este es el primer texto en la historia que habla de yoga, tal y como lo entendemos hoy en día. Es un Upanishad. Voy a explicaros qué son los Upanishad, porque para la historia del yoga, como veis, es muy importante. Los Upanishad son parte de la literatura védica. Los Vedas son los textos que originaron la tradición que hoy en día llamamos hinduismo. Lo pongo entre comillas porque hindú es un término que hemos puesto en Occidente, ¿vale? En India no existía ese término hasta la colonización. Entonces, para esa tradición que aquí llamamos hindú, los textos más importantes son los Veda, que consideran que son revelación divina. Los Veda, el Veda más antiguo es el Rig Veda, que se compuso entre el siglo XV y siglo XVIII antes de la era común, antes de nuestra era. Y el más tardío es el Atharva Veda, que es del siglo VIII más o menos, antes de nuestra era. Entonces, los he puesto cronológicamente, en horizontal cronológicamente. De arriba abajo también he ordenado cronológicamente. Los Veda propiamente dicho son himnos. Y los libros donde están los himnos se llama Samhita. Samhita significa compilación. Y son himnos para cantar en el ritual, porque el ritual es el eje central de la religión védica. Para ellos lo más importante de su práctica es el ritual. Entonces, los Samhita sí que son los antiguos. Cuando hablamos del Veda realmente hablamos del Samhita, los textos védicos. Vale. Pero hay un concepto más amplio, podemos ampliar este significado de literatura védica, y es lo que os he puesto coloreado, que son los textos relacionados con los Veda, que no necesariamente es el Veda mismo. Entonces, los Samhitas se escribieron primero, más tarde en el tiempo se escribieron los Brahmana. Brahmana es el sacerdote védico. Los Brahmana son textos que explican cómo cantar los himnos, los Samhita, en los rituales. Más tarde en el tiempo se escribieron los Aranyaka.
Los Aranyakas son disertaciones filosóficas sobre el significado del ritual. ¿Para qué hacemos este ritual? ¿Para qué sirve? Eso lo explican los Aranyakas. Y los últimos textos en el tiempo en aparecer fueron los Upanishad. Y como fueron los últimos, se les llama Vedanta. Anta, end en inglés, comparten el mismo origen, significa el final del Veda. Veda Anta, final del Veda. Y se llama así porque son los que aparecieron más tarde. Esto que está coloreado es lo que las investigadoras e investigadores llaman el corpus védico, que es todo el cuerpo de textos, todo el conjunto de textos más relacionados con el Veda. Luego hay otros textos, pero ya no están tan relacionados con el Veda. ¿Vale? Solo para que veáis qué son los Upanishad. Entonces, hay muchos mitos sobre el yoga, por lo que os explicaba al principio. Uno de los mitos es que el yoga viene de los Veda. Pues si consideramos los Veda como los himnos que se escribieron primero, no es cierto. No hay ningún Veda que contenga la palabra yoga como una técnica o un método, tal y como entendemos hoy en día, sino que la primera definición de yoga que os acabo de leer es del siglo III antes de nuestra era. Por tanto, no podemos afirmar que el yoga tiene 5.000 años, como a veces se explica, o 8.000 años, o 14.000, que se dicen unas cosas que dices, bueno, vale, puedo decir 20.000, pero no puedo demostrarlo, porque no hay ningún texto. La época en la que se compusieron los Veda, el Rig Veda, el más antiguo, se compuso en lo que se conoce como el periodo védico antiguo, que coincide en el momento en que los pueblos arios llegan al norte de la India. Esa es la época en la que se compuso el Rig Veda. Hay muy poca literatura de esa época, muy pocos textos. Los demás Vedas se compusieron a partir de ahí, en el periodo tardío védico, entre el siglo XI y siglo V antes de nuestra era, es cuando se compusieron el resto de los Vedas, y también cuando comenzó a formarse en esta zona de aquí un reino que se convertiría en el reino de Magadha. Esto de aquí es donde estaba Pataliputra y donde está Varanasi hoy en día. Aquí hubo un reino muy interesante porque es donde comienzan a juntarse gente, pueblos de diferentes orígenes, y hay como un hervidero de ideas. Por eso se le llama la esfera cultural de la Gran Magadha, porque ahí comenzaron a aparecer ideas muy nuevas en esa época. Por ejemplo, fijaros, el primer Upanishad más o menos es del siglo VII-VIII. Siempre diré más o menos porque los textos no están datados, porque como para ellos no es importante la historia, no ponían la fecha. Algo que en Occidente siempre se ha puesto la fecha, pues allá no era importante. Entonces, el primer Upanishad es del siglo VII o VIII antes de nuestra era. El primer Veda es del siglo XV o XVIII antes de nuestra era. O sea que entre el primer Veda y el primer Upanishad pasaron 1000 años. A lo largo de esos 1000 años, la sociedad cambió, las ideas cambiaron. Entonces los primeros Upanishad ya no reflejan las ideas de la tradición védica como antes. Por ejemplo, en la tradición védica, el ritual externo era muy importante. Era muy importante poner mucho dinero y organizar un ritual, tu familia, un ritual fastuoso, pomposo, para demostrar tu poder. En cambio, en los Upanishad ya se dice de que lo importante no es el ritual, lo importante es tu predisposición interna. Y eso es lo que se denomina la interiorización del ritual. Ya no es importante que me gaste mucho dinero y haga un fuego como una falla, sino que lo importante es cómo estoy yo y el amor, el cariño que yo pongo en ese gesto. De hecho, hay Upanishads que dicen que los Vedas no sirven para nada si uno tiene el corazón impuro, ¿no? Le dan más importancia a otros aspectos de la persona, y eso, claro, sucedió durante 1000 años. Los primeros Upanishad nos hablan también de ascetas, los Shramana, que fueron los que introdujeron la idea del renacimiento, la idea de samsara, el ciclo de la vida, la idea de que la vida es sufrimiento, la vida es dolor. En esa época también, en el reino de Magadha, aquí veis como el reino hasta el siglo IV comenzó a extenderse hacia el oeste. En esa época es en la que aparece el budismo, el jainismo, es en la que aparecen los movimientos de ascetas que tuvieron mucha importancia, es cuando se crea la literatura Samkhya, cuando se crea muchos de los Upanishads, los 10 principales, los más antiguos. Y esto para la historia del yoga es muy importante, porque lo que practicamos hoy en día viene de ese momento de la historia.
antes, esto es el río Indo, esto de aquí. ¿Vale? No os he explicado que en el siglo IV un personaje y su séquito y su ejército europeo, el rey Alejandro Magno, el rey de Macedonia, de cultura helénica, llegó hasta el río Indo y creó varios reinos por esta zona de aquí. El más importante estaba más hacia adentro en Asia, que era el reino de Bactria, pero a medida que iba pasando, esto es el rey Alejandro Magno, es un mosaico muy famoso que hay en Pompeya. Vale, fijaros, este fue su viaje, su gran viaje desde Macedonia hasta llegar al Valle del Indo. Allá donde iba, dicen que nunca le vencieron en ninguna batalla, entonces iba conquistando terreno y conquistando pueblos. Y bueno, y ahí iba dejando gente. Y dejó gente en toda esta zona del norte de la India, en la zona del Valle del Indo. Y se crearon reinos, en esa época el budismo estaba surgiendo, en esta época del norte de la India, estaba muy de moda. Y entonces se crearon reinos greco-budistas. Y es muy interesante ver cómo hay monedas, por ejemplo, escritas en griego y aparece Buda. En los restos arqueológicos se ha visto que hubo un intercambio de información y de ideas entre Grecia y el norte de la India. Por ejemplo, se ve en la escultura budista, desde que llegó Alejandro Magno, la escultura budista se parece un montón a las esculturas griegas de ese periodo. Es porque escultores se fueron también y artistas se fueron también, crearon una ruta que fue ruta comercial y también fue ruta de intercambio de ideas. Muchas de las ideas que habían en India en esa época llegaron a Grecia, como el atomismo de Demócrito. Esa idea la encontramos en India siglos antes, de que todo está hecho de átomos, en diferentes escuelas. O sea que hubo un interesante intercambio de ideas en esa época. Y una de las personas que estuvo viviendo allí, que se considera el primer occidental, el primer europeo que se convirtió al budismo, es Megástenes. ¿Vale? Megástenes, que era de origen griego, era historiador, era geógrafo y se convirtió en embajador en Pataliputra y estuvo trabajando para el gobierno de esa época. Pataliputra era durante un tiempo la capital de Magadha, del reino de Magadha. Y Megástenes habla, en sus crónicas, habla de los sarmanes. Sarmanes es la traducción al griego de shramana, que son los ascetas. Los shramanas son los ascetas. Luego os hablaré de ellos otra vez. Y decía, los sarmanes viven en los bosques, donde subsisten a base de hojas de los árboles y frutos silvestres. Llevan ornamentos hechos de corteza de árbol, no beben vino ni practican intercambio sexual, son simples en sus hábitos. Su comida consiste en arroz y harina de cebada, que pueden obtener bien al pedirla o bien de aquellos que los hospedan en sus casas. Como hoy en día los ascetas viven de lo que les dan, no compran porque han renunciado a las posesiones materiales. Su conocimiento de la farmacopea puede hacer fructíferos los matrimonios y determinar el sexo de la descendencia. Se curan regulando la dieta y utilizando plantas. Practican la fortaleza tanto mediante el trabajo activo como mediante la resistencia al dolor y pueden permanecer un día entero sin moverse en una postura fija. Esto lo escribió en el siglo III antes de nuestra era Megástenes. He destacado este permanecer un día entero en una postura fija porque eso es lo que hacemos en el yoga, permanecer quietos, no un día entero, hoy en día, pero media hora, cuando nos sentamos a meditar, ¿no? Cuando nos sentamos a hacer un pranayama, te sientas unos minutos en una postura fija. Y esto a los griegos les chocaba, les resultaba curioso, ¿no? Que esta gente estuviera tantas horas sentados sin moverse. En las crónicas de Alejandro Magno, un poco antes, se habla de lo que sería la primera postura de yoga que está descrita. Hoy lo llamamos postura de yoga, en esa época no lo era. Dice, miembros del séquito de Alejandro Magno pasaron por entre un grupo de 15 hombres que permanecían en diferentes posturas, sentados o tumbados. Estaban desnudos y continuaron en esas posiciones hasta la noche. Lo más difícil de soportar era el calor del sol, que era muy poderoso, tanto que nadie pudo soportarlo sin sentir dolor al caminar a mediodía, descalzo sobre el suelo. Dos ascetas llamaron al rey, se aproximaron a la mesa de Alejandro y comieron de pie, ofreciendo a continuación un ejemplo de su fortaleza. El más mayor se tumbó sobre el suelo en posición supina, aguantando el calor y la lluvia que cayó después, era comienzo de primavera. El otro permaneció sobre un pie,
con un trozo de madera de 3 codos, 1,5 metros, más que mis brazos, sujetaba el tronco y estaba sobre un pie, sujetándolo con ambas manos. Cuando una pierna se cansaba, cambiaba la otra y permaneció así el día entero. Está hablando de la postura del árbol, sujetando un tronco de árbol, Vrikshasana, pero eso no era yoga en esa época, ¿vale? Eso se llamaba tapas o tapasya, eran las prácticas de los ascetas. Los ascetas tenían diferentes orígenes, aún hoy, ¿veis? Esto es una reproducción de lo que podría ser un grupo de ascetas de principios de nuestra era, o finales de la era anterior, y los veis que hay con la piel más oscura, con la piel más clara, con los ojos más estirados, con los ojos más redonditos, unos llevan turbante, porque eran gente de diferentes tradiciones que se unieron a la moda de los ascetas y se convirtieron en ascetas errantes. Hoy en día siguen habiendo, os paso algunas fotos del siglo XX, esta persona, por ejemplo, si practicas yoga y ves esta foto y dices, ah, está en Halasana, en la postura de arado. No, no está en Halasana porque permanece así varias horas mientras va recitando sus mantras con un collar, un mala que tiene en la mano, y cuando ha pasado no sé cuántas veces el mala, se levanta, mueve su alfombra, se vuelve a poner en la postura y vuelve a repetir. Y así hace una peregrinación que puede durar meses. Es una asceta, no un yoga. Aunque lo que hace, la postura nos recuerda al yoga, porque las posturas de yoga vienen de ahí, de lo que hacían esta gente, solo que las adaptaron y ahora las haremos durante menos tiempo. Estos, podríamos decir, están meditando, no, están haciendo la práctica de rodearse de 7 o 12 fuegos hechos con excremento de vaca a pleno sol del día en la estación que más calor hace, y se trata de permanecer inmóvil durante todo el día sin morirte o sin que el sol te afecte, ¿vale? Es una prueba de resistencia, como decía Megástenes. Este de la derecha, ¿está haciendo la postura del árbol? Pues no, no recuerda la postura del árbol, pero está haciendo una práctica ascética. Una de las variantes consiste en estar 12 años sobre un pie, y aún hay gente viva hoy en India que la ha hecho. Están 12 años sobre un pie. Y ese de la izquierda está haciendo la postura de murciélago del yoga aéreo. Pues no, lo cuelgan boca abajo y lo pasean por encima de un fuego. Y lo hacen pues varias horas al día. Esas eran sus prácticas, siguen siendo sus prácticas, pero eso no es yoga, eso es tapasya. Tapas significa calor. Entonces, vamos a ver las ideas de estos ascetas, porque influyeron mucho, como os he dicho, en los Upanishad, ahí se reflejan ideas de ellos. Para los ascetas, si quieres liberarte del sufrimiento, porque ellos fueron quienes introdujeron ese concepto, esa idea de que la vida es sufrimiento. Eso en la tradición védica no existía, hasta que los ascetas comenzaron a influir a lo largo de esos 1000 años la tradición védica, los textos védicos. Entonces, la vida es sufrimiento, pero te puedes liberar del sufrimiento si conoces, mediante la gnosis, el conocimiento. Y para acceder a ese conocimiento hay ciertas técnicas que puedes hacer. Entonces conocerás la raíz del sufrimiento y podrás dejar de sufrir. Ese era uno de sus planteamientos. Para hacer esas técnicas tienes que esforzarte. Por eso se llaman shramana. Shramana quiere decir el que se esfuerza. Sus técnicas requieren de mucha fuerza de voluntad, como acabáis de ver. La idea del karma la introdujeron estos grupos también de ascetas. La idea del samsara, la rueda de la vida. En los Upanishad hay un Upanishad, el más antiguo que habla de estos grupos es el Brihadaranyaka, escrito entre el siglo VIII y el siglo VII, es uno de los más antiguos. Es el primer texto donde se nos habla, aparte de los textos griegos, que son posteriores, que os he leído, el más antiguo en sánscrito es el Brihadaranyaka Upanishad. Solución para liberarse del sufrimiento, pues minimizar la acción. Me quedo quieto, practico esas técnicas y obtendré conocimiento espiritual. Los ascetas rechazaban los Vedas, rechazaban el estilo de vida védico, y la tradición védica lo rechazaba a ellos, no los aceptaba, aunque al final fue absorbiendo sus ideas poco a poco, porque fue un movimiento súper popular a final del milenio anterior y a principios del primer milenio. Ahora os voy a hablar de textos, ¿vale? De textos ya en sánscrito, la mayoría de ellos. Como os decía antes, los textos más interesantes para conocer el yoga que se ha practicado a lo largo de la historia no están escritos en sánscrito, sino en las lenguas
locales, las lenguas vernáculas. El problema es que casi nadie los traduce y la mayoría de gente están traduciendo textos en sánscrito. Esto plantea un problema y es que el sánscrito era la lengua de la cultura dominante. Entonces, cuando se coge un texto de una cultura local y se traduce al sánscrito, se quitan algunas cosas que no coinciden con el punto de vista de la cultura dominante y se añaden otras que la práctica original no tenía. ¿Vale? Entonces, ahí vamos a tardar quizás siglos, porque fijaros el tiempo que llevamos del siglo XX y algunos especialistas como Jason Birch o Lubomir Ondráčka de Eslovaquia, no, en la República Checa, Jason Birch es británico, es de los más expertos en esto, ellos dicen que se ha traducido solo un 10% de todo lo que hay escrito sobre yoga en sánscrito y que está en bibliotecas en India, en archivos, ahí está pudriéndose. No hay tanto volumen de textos que no hay suficiente gente y no vamos suficientemente rápidos. Por eso están fotografiando ahora y bueno, pues ya traduciremos más adelante. Entonces, ahora os voy a hablar de textos sánscritos, ¿vale? Que los podéis consultar, los podéis leer. Al castellano hay muy pocos traducidos, la mayoría están traducidos al inglés. Comenzamos por el Mahabharata, escrito entre el siglo I y el siglo III de nuestra época. 2 capítulos del Mahabharata. El Mahabharata es una epopeya, habla sobre las guerras que hubieron en la India antigua, y 2 capítulos son bastante famosos. Uno es el Bhagavad Gita, seguramente os sonará el Bhagavad Gita, y el Moksha Dharma, ¿vale? Son 2 capítulos que hablan de yoga dentro del Mahabharata. El Bhagavad Gita, según mi maestro Varun Khanna, mi maestro de sánscrito, que también ha investigado mucho los Upanishad, él considera que el Bhagavad Gita se puso más tarde y se puso para justificar el sistema de castas, porque el Bhagavad Gita te dice: tú has nacido pobre, es tu trabajo, has nacido para ser pobre. Tú has nacido guerrero, no te puedes cambiar de casta, porque si te cambias de casta, el orden del universo se deshace y se acaba el mundo. ¿Vale? Entonces, esto es de lo que habla el Bhagavad Gita realmente. Arjuna no quiere luchar contra su primo, y se le aparece Krishna y le dice: tienes que disparar a tu primo, porque tú has nacido guerrero y estás aquí para guerrear, ¿no? Entonces, hoy en día se están haciendo muchas lecturas también críticas, desde la otra acepción del término crítico, ¿no? De a ver, este texto parece posterior. ¿Y por qué lo pusieron? Porque el Varun opina esto. La cuestión sobre lo que nos interesa: el Moksha Dharma dice que hay diferentes maneras de practicar yoga. Una es mediante la concentración y otra es controlando la respiración. No da más información. El Bhagavad Gita dice cómo sentarse, cómo proceder para meditar, te dice cómo tiene que estar el sitio, cómo tiene que ser el asiento, cómo tienes que poner el cuello. Habla sobre la moderación, habla sobre la compatibilidad del yoga en la vida mundana. Es de los primeros textos en hablar de esto, porque claro, quienes hacían yoga eran ascetas. Personas con familia no hacían yoga porque no era para ellos. Entonces el Bhagavad Gita comienza a plantear como que podría ser compatible. No tienes por qué renunciar a tu familia, puedes hacer yoga. Y luego da algunas definiciones de yoga. Entre los siglos III y siglo V, que ya el budismo estaba en pleno auge en la India, sobre todo en el norte de la India, aparece la escuela Yogacara, una escuela budista que para el yoga de Patanjali fue esencial, porque contiene las técnicas que utilizaba Patanjali o que habla Patanjali, provienen de la escuela Yogacara. La escuela Yogacara se diferenciaba de otras escuelas budistas en que para ellos el mundo que vemos o el mundo que nos rodea no merece ser tenido en cuenta, porque no percibimos todo lo que hay, sino que lo que vemos depende de nuestros órganos perceptivos. Por tanto, igual que un perro puede ver colores o escuchar sonidos, o un gato que yo no, ¿cómo puedo decir yo que esto es real si no estoy percibiendo todo lo que hay? Además, las experiencias pasadas han configurado mi sistema de percepción y por tanto yo voy a ver las cosas con un sesgo, que puede ser el sesgo de mi educación, por ejemplo. Voy a ver una cosa y me voy a escandalizar mientras otro no. ¿Por qué? Porque yo he recibido una educación diferente. Entonces, los yogacharins se dieron cuenta de esto y dijeron: el mundo no vale la pena, o sea, no te fíes de lo que ves, porque la realidad es un proceso de interacción entre la conciencia y el mundo. Pero nunca vamos a saber qué es lo que hay mirando fuera. La solución está en mirar hacia adentro, no mirar hacia afuera. Las otras escuelas budistas, la mayoría de ellas, sí que tienen en cuenta que hay una realidad objetiva, ¿vale? Pero eso en la escuela Yogacara no se entiende así.
La Yogacara es una escuela de tradición mahayana y explicaba que nuestro sufrimiento viene, el sufrimiento en la vida, viene por nuestra manera de percibir las cosas, por la manera de ver las cosas. Entonces, si cambias la manera de ver las cosas, dejarás de sufrir. Palabras de esta escuela que el yoga ha asimilado a través de Patanjali, como vais a ver después, pues avidya, la ignorancia, asmita, klesha, samskara, los samskaras, las impresiones que quedan en tu sistema nervioso de cada experiencia que has vivido, esos son los samskara. Bija, la semilla, o sea, cada vez que tengo una experiencia, he entrado en contacto con algo de fuera y como he entrado en contacto, eso me ha dejado una impronta en mí, y eso es una semilla. Y esa semilla puede germinar o no germinar. Si germina, esa semilla hará que yo, cuando vea la misma cosa, me comporte de un modo determinado. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo un accidente con el coche y que estoy a punto de morir y me queda una experiencia súper traumática, de manera que cuando entro en un coche, enseguida mi sistema nervioso me lleva a aquella situación tan traumática, entonces voy a tener miedo. Ahí la semilla está germinando. Pero si yo comienzo a trabajarme el tema y pasan los años y al final logro entrar en un coche sin tener miedo, la semilla la he detenido, ya no ha germinado. Aunque mi sistema nervioso continúa estando esa semilla, pero está latente, ya no está germinada, ya no está creciendo. ¿Vale? Sí, cuando crece es cuando afecta a mis actos. Cuando ya no afecta a mis actos, la semilla está detenida. Y de eso va el yoga de Patanjali. Si habéis leído a Patanjali, de eso va el yoga de Patanjali. Chittavritti, las oscilaciones de la mente, la conciencia, también un término que viene de la escuela Yogacara, y su texto más importante es el Yogacara Bhumi, y está traducido al inglés. Un texto súper gordo, es mucho más completo que los Yoga Sutras de Patanjali, mucho más profundo. La Universidad de Oxford lo tradujo y lo publicó al inglés. Entonces, esas ideas de la escuela Yogacara son las ideas de las que se impregna el yoga de Patanjali, pero el yoga de Patanjali no está destinado a un público budista, sino que está destinado a un público de tradición védica, especialmente hombres, célibes, ¿vale? De tradición védica o lo que llamaríamos hindús. Aparte de las ideas budistas, en los Yoga Sutra de Patanjali tienen las ideas del Samkhya, su sistema. Su visión del mundo es la visión del mundo del sistema Samkhya, que luego os explicaré. Entonces, si no entendemos las escuelas budistas, Yogacara, por ejemplo, si no entendemos el Samkhya, nunca entenderemos los Yoga Sutra de Patanjali. ¿Qué ocurre? Que los Yoga Sutra de Patanjali, hay muchos comentaristas a lo largo de la historia, pero la mayoría de ellos ignoraron que eso eran técnicas budistas. Entonces, se armaban unas pajas mentales tremendas. Cuando lees la literatura Yogacara y luego lees los Yoga Sutra, se te abren los ojos. Si solo lees los Yoga Sutra basándote en los comentaristas, que la mayoría de ellos no sabían que eso eran técnicas budistas, entonces se inventaban un montón de cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Y por eso es tan confuso los Yoga Sutra de Patanjali. Hay que simplificarlos, y para simplificarlos tenemos que conocer qué es el Samkhya, su punto de vista, y la escuela Yogacara. El yoga de Patanjali, los Yoga Sutra de Patanjali, Yoga Sutra es el texto, los sutras, los aforismos, sutra significa aforismo, es un yoga mental, no habla de posturas de yoga. Los comentaristas añaden posturas, pero el texto original no nombra ni una postura. Solo dice que la asana, la postura para sentarte, porque en esa época asana significaba asiento, tienes que sentarte y estar cómoda y estable. Ya está. Si estás cómoda y estable ya puedes concentrarte para meditar. Lo que propone Patanjali, para quienes no conozcáis su libro, que es muy conocido en el ámbito del yoga y que la mayoría de escuelas de yoga hoy en día se basan en esta obra, enseña Ashtanga. Ashta son 8 y Anga son prácticas o partes. Es un Ashtanga yoga, un yoga de 8 prácticas. Y dice, si practicas estas 8 prácticas, conseguirás llegar al Samadhi y liberarte del sufrimiento. La obra es una obra, ya comienza diciendo que es para liberarte del sufrimiento. Prácticas explica muy pocas este texto, que es el texto original, no los comentarios, que son la concentración en un solo punto. Para calmar la mente te recomienda que te concentres en un solo punto. Kumbhaka, concretamente Bahir Kumbhaka, es decir, retener el aire tras haber exhalado, eso te dice que te traerá paz mental. Y luego la repetición del mantra Om, de la sílaba Om, te dice que conseguirás paz mental repitiendo ese mantra. Y ahora os explico un poco qué es el Samkhya.
¿vale? Porque es un poco complejo. El Samkhya es un sistema filosófico que ya lo encontramos en los Upanishad, siglos antes de nuestra era, pero con pinceladas. Hasta el siglo V no hay una obra, que es el Samkhya Karika, las estrofas del Samkhya, que ya lo muestran como un sistema filosófico serio, algo formal, con sus ideas. Antes vemos pinceladas en los Upanishad. ¿Qué dice el Samkhya? Dice que la realidad se crea en 25 pasos. Dice, está Purusha, que es la conciencia. La conciencia no pertenece al mundo real, a lo que llamamos real, pertenece al mundo espiritual. Es un sistema dualista, como veis, separa el mundo entre lo real y lo espiritual, la conciencia y el mundo material. Entonces el Samkhya explica que el mundo se crea así, que la conciencia quiere tener experiencias. Entonces, en esas ganas de tener experiencias, va creando el mundo exterior. Se crea primero la naturaleza, todo lo que existe, que es el Prakriti, luego el intelecto crea el yo, el ahamkara, y el yo es el que crea, el sentido del yo, es el que crea la mente, los sentidos y los elementos toscos, el mundo material, los 5 elementos toscos. Entonces, eso se hace en 25 pasos. Cada cuadradito de estos que os he puesto aquí son un paso, se llaman tatua. Tatua significa categoría. Entonces, el Samkhya se presenta como una herramienta para comprender cómo está hecho el mundo y poder liberarte del sufrimiento. El Samkhya Karika te dice, si tú entiendes que el mundo está hecho así, te liberarás del sufrimiento. Y entonces no te dice qué técnicas usar, pero sí que te dice que si entiendes la estructura de la realidad, cómo está hecha la realidad, si entiendes que la conciencia no es la mente, sino que la mente es un instrumento a través del cual la conciencia crea el mundo y lo percibe, entonces dirás, vale, pues sí, el mundo que veo lo crea mi mente y mi mente no soy yo soy la conciencia, pues eso te ayuda a tomarte las cosas de otra manera. Entonces, bueno, pues eso es el Samkhya, no sé si lo he explicado claro. Es muy complejo, pero igual os suena, ¿no? De que lo que veo es otra cosa, ¿no? Yo soy la conciencia, yo siempre hago un experimento en las clases de yoga y le digo a la gente que viene a mis clases, vale, cierra los ojos, piensa en el primer recuerdo que tienes, luego piensa en un recuerdo de cuando tenías 10 años, piensa en un recuerdo y les voy así haciendo recordar cosas a lo largo de su vida, ¿no? Piensa en algo de hoy y les digo, todo ha cambiado en estos recuerdos que has tenido, pero hay una sola cosa que no ha cambiado. Y hay gente que se queda así y de repente me dice, ¿yo? Claro, tú no has cambiado, eso es Purusha, eso es la conciencia. Tu conciencia no ha cambiado, pero tu cuerpo ha cambiado, las situaciones, el mundo en el que te ves cuando te recuerdas de pequeño, todo eso ha cambiado, porque eso es aquí fuera, y esto cambia, esto es transitorio. Lo que nos dice el Samkhya es, si te aferras a esto y crees que esto es real, vas a sufrir, porque la naturaleza humana quiere que las cosas no cambien, que las cosas se queden siempre igual, y esa es la raíz del sufrimiento humano, según el Samkhya. Entonces, si yo comprendo que yo soy la conciencia, y yo soy la conciencia y no soy esto que cambia, entonces me libero del sufrimiento. Parece muy fácil decir, pero es un entrenamiento, ¿eh? El Samkhya sirve para entrenar la mente a percibir las cosas de esa manera. Pues el Samkhya es el punto de vista que hay detrás de la mayoría de las escuelas de yoga hoy en día. Entonces, si no entendemos esto, no vamos a entender muchos de sus planteamientos. El yoga de Patanjali está basado en este esquema. Quienes habláis catalán, tenemos la suerte de que Laia Villegas ha traducido el Samkhya Karika al catalán. Editorial Fragmenta, Samkhya Karika, les estrofes del Samkhya, y luego lo tradujo al castellano también, pero como hay tantos pocos textos traducidos al catalán, yo siempre lo destaco. Bien. Vamos a cambiar un poco de tradición. Seguramente os sonará Tantra, la palabra Tantra. Las tradiciones tántricas tenían un punto de vista de la realidad como el del Samkhya, pero lo complicaron más. En lugar de 25 pasos añadieron 11 más. Entonces tienen un sistema muy complejo. Pero su punto de vista es ese. Y esto es esencial. Os pido que retengáis esa idea, ese esquema del Samkhya, para entender qué es el Hatha Yoga, qué es el Kundalini Yoga, porque se basa en eso, pero aplicado al cuerpo. Es lo que dicen las tradiciones tántricas. Mirad, todas las tradiciones anteriores que os he hablado tenían una visión del cuerpo mala. O sea, el cuerpo era pecado, el cuerpo era sucio, el cuerpo era un problema, porque
como lo importante era el alma, lo espiritual, el alma estaba atrapada en el cuerpo era un obstáculo. Entonces todas esas tradiciones, los ascetas, los budistas, los jainas, los hindús, todos esos tenían y tienen una visión del cuerpo como algo negativo. Naturalmente no eran todos los contextos, ¿eh? En el Ayurveda no hay esa visión. El Ayurveda dice, tienes que cuidar al cuerpo porque te va a durar toda la vida. En las artes marciales también, que en la India también hay artes marciales, lo mismo, el cuerpo es sagrado y hay que cuidarlo porque te va a durar toda la vida, ¿vale? Pero en el ámbito del yoga, hasta que no aparecieron las tradiciones tántricas, que proliferaron entre el siglo VI y XIII, en algunas zonas de la India se convirtieron en la moda, en la tradición de moda. Pues las tradiciones tántricas llevaron un punto de vista del cuerpo positivo. El cuerpo es sagrado porque el cuerpo me va a ayudar a liberarme y me va a ayudar a acceder a Dios, Shiva, a través de las técnicas que hoy en día llamamos yoga, pero que en esa época no se llamaban yoga, ¿vale? Entonces cuidaban mucho el cuerpo porque el cuerpo era la herramienta para liberarse. Tantra había de muchas tradiciones diferentes, aunque su origen está en el culto primitivo a Rudra, que es otro de los nombres de Shiva, pero hay un tantra shivaísta, un tantra Vaishnava, de los que adoran a Vishnu, un tantra budista, un tantra que adora a la diosa, que tiene a su divinidad principal como la diosa. Todo esto fue evolucionando. Las primeras escuelas tántricas adoraban a un dios, luego con el tiempo adoraban a un dios y a una diosa, y luego con el tiempo, y sobre todo en el sur de la India, adoraban solo a una diosa. Se fueron feminizando poco a poco. Tantras son tanto los textos como el sistema ritual. Para las escuelas tántricas el ritual es súper importante, más incluso que para la gente de tradición védica. Un tantrika es una persona súper ritualista, y hacer un ritual tántrico cuesta horas, porque primero tienes que purificar tu cuerpo, luego tienes que descomponer tu cuerpo y divinizarlo, o sea, ponerle donde están los elementos físicos toscos, los 5 elementos, tierra, aire, fuego, agua y éter. Tienes que quitar eso como si fueran legos y colocar divinidades y colocar mantras para divinizar tu cuerpo. Y cuando ya tienes un cuerpo divino, entonces puedes hacer el ritual, porque según los tantrikas, solo un dios puede adorar a un dios. Para adorar a un dios y entrar en contacto con un dios, tienes que convertirte en un dios. Y eso es la parte principal de los rituales tántricos, la divinización después, y primero Bhuta Shuddhi, que significa la purificación de los elementos. Tienes que purificar el cuerpo, divinizarlo, y ahora ya estás en condiciones de adorar a un dios, pero claro, necesitas 3 o 4 horas para eso. Todo eso se hace mentalmente, ¿vale? No se hace en el cuerpo físico, pero como es una escuela esotérica, y no sé si habéis leído algo sobre esoterismo, lo que hay arriba está abajo, lo que hay dentro está afuera, eso lo encontramos en Oriente y en Occidente también. Para ellos, el mundo imaginario es más real que el mundo físico, porque en el esquema del Sankhya, la imaginación, que se hace con la mente, está más cerca del Purusha. Ellos a Purusha no llaman Purusha, le llaman Shiva, que es su divinidad, o el nombre de la divinidad que tengan. Entonces, cuanto más cerca de la conciencia o Purusha, más real. Cuanto más lejos, más irreal. Así que para ellos, usar la mente para imaginar es superior, es más real lo mental que lo físico. Vale, conceptos que hemos heredado de las escuelas tántricas, pues los nadis, los meridianos, los chakra, eso viene de las escuelas tántricas, el concepto de kundalini, eso también es de las escuelas tántricas, muchos mantras, sobre todo los mantras semilla, bija mantra, esos mantras que no tienen significado literal y que son monosílabos a veces, con fonemas así un poco raros, nada de Om Namah Shivaya, ni palabras así muy largas, no, eso no es, originalmente no es tántrico. Sino que los bija, no son bija mantras, perdón, no son los mantras semilla. Bhavana, que son las técnicas de visualización, muchísimos mudra, los gestos con las manos y con los brazos, muchísimos. Las escuelas tántricas son muy ricas en este tipo de gestos, que luego explicaré para qué sirven, técnicas de respiración, y lo que os decía, una actitud positiva hacia el cuerpo, y eso es una de las características de las tradiciones tántricas. Clasificar las diferentes tradiciones tántricas es muy complicado, ¿vale? Esto es una simplificación que yo he hecho de la simplificación que hizo Gavin Flood cuando daba clases en Oxford.
Entonces, lo que nos interesa son estas dos escuelas, porque es de donde vienen las técnicas del yoga que practicamos hoy en día. Hay dos ramas principales en el shaivismo. Shaiva es que tienen como dios a Shiva, adoran a Shiva. Esta es la rama Ati-marga, que es una rama solo para ascetas y cuyo objetivo es liberarse. Para las escuelas tántricas, liberarse quiere decir unirse con Shiva, tener una experiencia de unión con la divinidad. Ese es su concepto de liberación. No es el mismo que el concepto budista, no es el mismo que el concepto de los ascetas, ni que el concepto de los hindús, el concepto védico. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de liberación, dime en qué contexto, de qué escuela estamos hablando, porque cada uno tiene un significado, ¿no? Entonces, esta vía ascética no está directamente relacionada con el yoga, pero esta, la que se conoce como mantra marga, sí, la vía de los mantras. Esta es para ascetas, pero también para cabezas de familia, personas que tienen familia, personas que tienen una vida mundana. No tienes por qué hacerte asceta. Dentro del camino de los mantras hay dos tradiciones. Una es la kapálika, que son los ascetas que vivían en los campos crematorios, donde quemaban a los cadáveres. Ahí había un grupo de ascetas que crearon una orden que se llamó Kaula o Kula, que es de donde vienen los chakras, el kundalini, todo eso. Luego os lo explicaré con detalle, ¿vale? Y luego hay otra rama, que es la rama Siddhanta. Vamos a ver estas dos ramas, la Kula y la Siddhanta, que han aportado al yoga de hoy. Shaiva Siddhanta. Esta tradición prolifera a partir del siglo V. De ella, el yoga ha heredado la teoría del prana. No es exclusiva de este grupo. Encontramos teoría del prana en los Upanishads y siglos antes. Pero esta escuela desarrolló mucho el concepto de prana y elaboró mucho ese concepto. Los nadis, los meridianos por los que circula el prana. La visión de 72.000 nadis proviene de esta escuela. Algunos textos hablan de 350.000, infinitos. Pero lo que sí que es importante es que en esta escuela es la primera vez donde aparece 3 nombres para 3 nadis principales, para 3 meridianos, que son el izquierdo, Ida, el derecho, Pingala, y el central, Sushumna. Es la primera vez en la historia donde aparecen nombre a estos 3 meridianos. El canal central, el canal izquierdo y el canal derecho. Como sabéis, si respiro sí, activo el izquierdo, si respiro sí, activo el derecho. Para esta escuela, los nadis nacen de los kanda. Los kanda son bulbos, son zonas en el cuerpo que hay, en el corazón hay un bulbo y debajo del vientre hay otro, debajo del abdomen hay otro bulbo. Dicen los textos de esta escuela que de ahí salen los nadis, los principales nadis. Hay 2 versiones, una en que están paralelos y otra que se cruzan. Y donde se cruzan, ahí es una zona de más intensidad, donde estarán los chakras. La escuela Shaiva Siddhanta habla también de que a lo largo del canal central se pueden producir nudos. Y esos nudos, que se llaman granthis en sánscrito, los nudos impiden que suba el prana. Entonces hay que perforar esos nudos. Y nos explica luego los textos, vais a verlos, cómo se perforan los nudos. El modelo de 5 nudos es el más habitual en esta escuela. Es el más común. Hay un nudo en el corazón, en la garganta, en el paladar, entre las cejas y en la punta de la nariz. En estos textos se habla de 5 nudos. Son 5 zonas donde se puede bloquear el prana, por decirlo de otra manera, ¿no? Y hay que perforar para que el prana pueda subir. Esto es lo que dice la escuela Shaiva Siddhanta, a partir del siglo V. A partir del siglo X aparece la escuela Kula, o Kaula. De ella hemos heredado el concepto de Kundalini y la palabra misma Kundalini. Kundala en sánscrito significa rizo. Kundalini es femenino, indica la que está rizada. Y Kundalini es una fuerza, una energía que duerme en la base de la columna, según esta escuela, y duerme enrollada como una serpiente. Entonces hay que despertarla mediante las respiraciones, los mantras, las posturas, los bandha, los cierre, para que ascienda por el canal central, ascienda hasta llegar a la coronilla. Esta escuela ya no habla de 5 nudos, sino de 3 nudos. Y esos 3 nudos están en la pelvis, en el corazón y en el cuello o la cabeza, según el texto. Y hay que perforarlos para que la Kundalini pueda ascender hacia arriba. La Kundalini puede ser de 2 formas.
tiene un aspecto macrocósmico, dice esta escuela, es la fuerza que crea el mundo y lo hace girar. Y a nivel del cuerpo, microcósmico, es la fuerza que mantiene el cuerpo vivo, y cuando sube por la columna vertebral va absorbiendo los tatua. ¿Os acordáis de los 25 tatua del Samkhya? Como que los va borrando, y la persona va teniendo un viaje hacia el origen, hacia la fuente, que sería hacia la conciencia. Se va apartando del mundo. A ellos al primer tatua no lo llaman Purusha, sino que lo llaman Shiva. Y cuando sube por la Kundalini por el canal central y se deshacen los nudos, se producen siddhis, que son perfecciones, son dones, o también se les conoce como poderes sobrenaturales. Entonces siddhi significa literalmente una perfección. Y la liberación, porque la Kundalini hace que puedas unirte con Shiva. La Shakti se une con Shiva. Los chakras. El modelo de los chakras proviene de esta escuela y aparece por primera vez en el Kubjika Mata Tantra, que es un texto del siglo X. Es la primera vez en la historia donde se habla de chakras como centros energéticos en el cuerpo sutil, porque todo esto es imaginario. Para las escuelas tántricas, los nadis, los chakras, todo es el prana, todo eso es imaginario. Y por tanto más real que si fuera físico. Hoy en día no. Hoy en día luego veréis por qué. Hoy en día pensamos que los chakras están en el cuerpo, que los nadis están en el cuerpo. En origen no era así. Pensaban que estaban en el cuerpo sutil. Y el cuerpo sutil se crea con la imaginación, a través de bhavana, a través de la imaginación. El modelo de 6 chakras es el primero que se conoce. Hoy en día se habla de 7 chakras, pero en estos primeros textos se hablaba solo de 6. Y a menudo, en algunos textos, los chakras se confunden con los nudos. No sabe si está hablando de los nudos que se hacen en el canal central o de los chakras, porque el vocabulario es un poco ambiguo. Bien, pues de la escuela Kaula es de donde vienen los fundadores del Hatha Yoga, o Hatha Yoga, que son Matsyendranath y Goraknath, que fueron los que crearon el sistema que hoy en día llamamos Hatha Yoga. Estos son, bueno, 2 representaciones de Matsyendra. Matsya significa pez, Matsyendra es el señor de los peces, Matsya Indra, Indra significa señor, y Goraknath es este de aquí. Ellos escribieron en lenguas vernáculas. Todo lo que escribieron ellos estaba escrito en hindi, en panjabi, en marathi, en lenguas que se hablaban durante la Edad Media en la India, lenguas vernáculas. Todo lo que tenemos de ellos en sánscrito, que es muy importante porque ellos fueron los que crearon, los que llamaron por primera vez Kundalini Yoga y Hatha Yoga, era lo mismo, el yoga que ellos enseñaron. Todo lo que hemos heredado ha sido en sánscrito, todo lo que conocemos es en sánscrito. Pero ¿qué ocurre? Lo que os decía al principio de la charla, sobre todo Goraknath fue el creador de la orden de los Nath yogis. También se les conoce como Nath Siddhas. Siddhas son seres perfectos, o los que tienen siddhis, los que tienen las perfecciones, esos poderes de los que se hablaba. Sus atuendos variaban un poco, pero lo que les identificaba eran unos pendientes muy grandes en las orejas, unos aros, mudra, se llaman en la India también, en las orejas muy grandes. Entonces, ellos, sobre todo Goraknath, que fue el creador de la tradición Nath, él era muy crítico con la tradición védica y la afición de los eruditos védicos a los libros. Les criticaba y les decía, ¿para qué leéis tanto? Más práctica y menos intelecto, ¿no? Les decía, con el intelecto no os vais a liberar, solo os vais a liberar si practicáis. Además eran muy críticos con el sistema de castas y críticos con el sánscrito, porque decían, es que el sánscrito es la lengua de los pijos. Y de los que han tenido una educación y de los que pueden estudiar y son de las castas altas. La gente del pueblo no habla sánscrito, la gente del pueblo habla, pues lo que os decía, ¿no? Marathi, panjabi, hindi. Entonces ellos escribían poemas, porque todo lo que escribieron está en forma de poemas, para ser cantados. Se tenían que cantar con un instrumento musical, porque eran juglares, eran yogis juglares. Iban por la India con sus instrumentos cantando los poemas. Entonces los poemas, que estaban escritos en lenguas locales, eran toda una serie de acertijos
Ahora os leeré un par de poemas. Y no puedes saber de qué tratan, porque sus técnicas eran técnicas ocultas. Una manera de defensarse del poder de la tradición dominante, la tradición védica, era mantener sus enseñanzas en secreto. Y solo, para ellos el yoga era poder. Entonces solo le revelaban las técnicas del yoga y cómo se hacían a las personas que se querían iniciar. La mayoría de esas personas no se habían deshecho de la familia, no tenían familia, pero habían algunos que eran pareja o tenían familias. Hay constancia de que también era para mujeres, no solo para hombres, porque lo que os he leído hasta ahora, hasta la llegada de las tradiciones tántricas, era básicamente para hombres. Y con las tradiciones tántricas ya la mujer comienza a aparecer en los textos. Entonces, los poemas estaban escritos de una manera cifrada, era un lenguaje en clave, que solo entendías si ellos te habían explicado el significado. Por eso, para entender sus textos, los poquitos que se han traducido, necesitas ayuda. Las prácticas que enseñaban los Nat Yogis pues eran posturas, pranayama, visualizaciones, mantras, los bandhas, todo lo que hacemos hoy en día en el Hatha Yoga. Su objetivo era ser como Shiva, unirse a Shiva y por tanto conseguir un cuerpo inmortal. Ellos afirmaban que a través de las técnicas del Hatha Yoga tú podías volverte físicamente inmortal, no mentalmente inmortal. Y ahora os explicaré por qué. Para ellos, en la cabeza nace el néctar de la inmortalidad, Amrita, en el cuerpo físico. Esto es físico para ellos. Entonces, el néctar de la inmortalidad va bajando por el canal central. Puede quemarse en el fuego digestivo y puede transformarse en semen o en fluido menstrual en las mujeres cuando llega a la pelvis. ¿Vale? Este fluido, este concepto, lo llaman bindu. Bindu es un líquido que hay en el cuerpo. Cuando está en la cabeza es un néctar que te vuelve inmortal. Cuando está en la pelvis es la sangre de la regla o el semen. Entonces, si dejamos que salga, el cuerpo envejece. Si impedimos que salga la sangre de la regla y el semen, y además lo empujamos hacia arriba, se transforma en más néctar de la inmortalidad. Y cuanto más néctar bebes, es decir, cuanto más néctar retienes aquí, el cuerpo más se rejuvenece, hasta que logras la inmortalidad física. Ese es su punto de vista. Y eso es el origen de los bandhas. Para eso están los bandhas, para eso están las viparitakarani, todas las posturas invertidas. Es para llevar el bindu hacia arriba. Por eso eran célibes. O cuando eyaculaban, porque Matchendra sabemos que vivía en una comunidad de yoginis y practicaban el intercambio sexual, practicaban el rito sexual para unir la Shakti y Shiva. En la época de Matchendra se hacía juntando el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre. Pero ¿qué pasa? Que a veces se le escapaba el semen, entonces envejecía. Y Goraknath era muy crítico con su maestro Matchendra, le decía, te estás quedando canoso, porque para ellos el pelo blanco era un síntoma de que habías eyaculado muchas veces. Y decía, por estar con mujeres te estás perdiendo la vida, ¿no? Goraknath, sus textos son muy misóginos. Decía, la vagina es un vampiro, para que nadie tuviera ganas de meter el pelo en la vagina, ¿vale? Son textos muy misóginos, porque era muy fácil cuando encontrabas una compañera femenina eyacular, y claro, envejecías y había que evitar eso a toda costa. Entonces lo que hizo lo que hizo Goraknath, su discípulo, era vamos a hacer el ritual sexual, el maituna, pero mentalmente. Y según él comprobó que era igual de efectivo hacerlo en el cuerpo sutil, mentalmente. Entonces imaginaban esa cópula, de hecho hay tántricas hoy en día que te explican, he leído en algunos libros que te explican cómo hacen el maituna mental y es XXX, es muy porno. Hay un gurú muy famoso de la India, ahora no recuerdo el nombre, y él imagina incluso que hace cunilingus antes de realizar la unión, la penetración, pero todo mentalmente, y eso son técnicas tántricas. Me quedé pasmado cuando lo leí. Bueno, la cuestión, el objetivo, ¿vale? Intentar que el bindu no llegue abajo, sino que se quede arriba, y con ese pretexto se inventaron todas las técnicas, la mayoría de las técnicas que hoy en día conocemos y que ahora os voy a hablar. Los Nat Yogis influenciaron mucho al Islam, sobre todo al sufismo. Los propios Nat Yogis decían que Mahoma formó parte de su comunidad y conoció sus prácticas.
influenciaron mucho a Guru Nanak, el sikhismo. De hecho, en el libro sagrado de los Sikhs hay un capítulo, Sidh Ghosh, que significa conversaciones con los siddhas, donde Guru Nanak mantiene conversaciones con un grupo de siddhas y él intenta convencerles a ellos de que el mejor yoga es el que practica Guru Nanak y no el que practican los Nat Yogis. Pero fijaros qué importantes fueron para que en el libro sagrado de los Sikhs aparezcan un montón de... Hay más de 20 estrofas dedicadas a las conversaciones con los Nat Yogis. Al movimiento Sant, el movimiento espiritual que hubo durante la Edad Media en la India, en la mitad norte de la India. Entonces, este procedimiento de llevar el bindu hacia arriba se conoce con el nombre de Ulta Sadhana. Ulta significa revertir y sadhana es la práctica de revertir. ¿Qué revierten? Pues lo que va naturalmente hacia abajo, nosotros lo llevamos hacia arriba, dicen ellos. Conceptos que han llegado al yoga de los Nat Yogis, pues el concepto de Nat, Anahat Nat, esto no es sánscrito, es hindi medieval. En sánscrito es nada, es Anahata, pues ellos llamaban Anahat Nat, que es el sonido no tañido. ¿Por qué? Porque el bindu, pues es que aquí podríamos hablar, voy a intentar sintetizar, pero claro, es que ahí está el origen del chakra Anahata, tengo que decirlo. El bindu, cuando lo empujamos a través de los bandha y a través de las respiraciones o de las posturas hacia arriba, se va transformando otra vez en néctar de la inmortalidad. Pero hasta que se transforma en néctar, sufre varias transformaciones. Pues cuando el bindu llega al corazón, se escucha un sonido interno, nada, que es anahata nada. Anahata quiere decir no golpeado. Hit y hat en sánscrito, y hit en inglés, están emparentados. Entonces, es un sonido no tañido. Y esta es la expresión que da origen al chakra del corazón. Es Anahata Chakra, porque es el chakra donde se escucha el sonido no tañido, Anahata. Y si sigue subiendo, cuando el bindu llega por la cabeza, se escucha la palabra divina, Shabbat, que Shabbat viene en sánscrito es Shabda, significa palabra. No es una palabra literal, sino que es como si la divinidad te hablara, dicen ellos, y algunos Nat Yogis dicen que se puede percibir como un trueno. Luego veis un libro, voy a hablar de él, que explica estos conceptos. Bien, hoy en día tenemos la suerte de, este es un libro que llevo ya más de un año estudiando, Gordon Jurjevic de la Universidad de Vancouver recibió una beca, él es un experto en esoterismo, recibió una beca del gobierno indio y se fue a la Universidad de Benares para que Shubhdev Singh, experto en literatura medieval de la India, le ayudara a traducir los dichos de Gorakh Bani, o Sayings of Goraknath, en inglés. Entonces es una joya este texto porque este hombre tradujo del hindi medieval al inglés una de las obras de Goraknath, los dichos de Gorakh, pero es que además, como es experto en esoterismo, él sabía interpretar todas las metáforas y todo el lenguaje cifrado que tiene el texto original. Mirad, os he puesto aquí algunos poemas. Cambio de lado, ¿vale? Dice, toma de ese vino, oh Abatut, toma de ese vino. El vino es el néctar de la inmortalidad. Goraknath sabe cómo. No tiene hojas ni raíz, ni flor ni sombra, y crece sin agua. Es que pone estribillo, esto es lo que se repetía, eran canciones. La arboleda del cuerpo es tu jardín, oh Abatut, donde el verdadero gurú ha plantado una enredadera. Un hombre la riega a menudo. El hombre que riega la regadera es el yogi que practica yoga. Y una bonita vid creció hasta la casa. La casa es hasta el Brahman, ¿vale? La fuente. Su raíz es la luna, oh Abatut. La luna, en estos textos, es donde habita Shiva. Sabéis que el símbolo de Shiva es la luna, es la cabeza. Las hojas son el sol. La Shakti está en la pelvis y su símbolo es el sol. O sea, crece al revés, esa vid. El fruto es la luna llena. Entiende que su jiva, su poder vital, es el conocimiento del gurú. La vid está en llamas, oh Abatut. El fuego llega al cielo. El cielo es la cabeza en estos textos. Y el fuego se refiere a que como decían ellos, has cocido el cuerpo. En la literatura Nath, hacer yoga te ayuda a cocer el cuerpo. Para ellos, un cuerpo no cocido
nunca llegará a Shiva. Hay que cocer el cuerpo. ¿Y cómo se cuece? Con las técnicas del yoga. Con esas técnicas cueces el cuerpo. Decían en otro poema, decían, una olla no cocida no retiene el agua. Es una manera de decirte que si no cueces la olla es el cuerpo, no vas a retener el agua, no vas a retener el viento. Se va a ir el viento. Tan pronto como la enredadera empieza a arder, surgen nuevos brotes. De la vid cortada surgen nuevos brotes, si se riega seca. El asceta Goraknath habló por merced de Machindra. Machindra es Matsyendra, su maestro. Siempre permanece nueva. Es una manera de decir que practicando sus técnicas de yoga, el cuerpo siempre va a estar renovándose, siempre va a permanecer nuevo. Un cuerpo joven, decían ellos. Luego hay otro, dice, la Shakti se halla en los 12 pétalos del sol. En esa época, para los Nat Yogis, el yantra, el dibujo que utilizaban para representar el chakra de la base, el Muladhara, tenía 12 pétalos. Y en lugar de Shiva, en los 16 pétalos de la luna. La luna está aquí y el dibujo que utilizaban era una flor de 16 pétalos para dibujar el Sahasrara chakra. Mula y Sahasrara son la casa de Jiva y Shiva. Un mani es la mente detenida, se halla en meditación constante. Busqué en Ira, el canal izquierdo, llené Pingala, el canal derecho. O sea que si llenó Pingala, probablemente hizo Chandra Vedana Pranayama, respiró por el orificio derecho para activar todo el canal derecho. Y a través del Sushumna llegué al cielo. A través del canal central llegué al cielo. El cielo también lo llaman Brahma Randra, que es la fontanela, el orificio de Brahma o la fontanela. El asceta Gorak habló por la gracia de Machindra sobre la localización del Niranjan Siddhi. Siempre te van hablando de esta manera. Te he explicado esto, pero si no sabes qué significa cada palabra, y solo puedes saberlo si te han iniciado en su orden. ¿Vale? Entonces, estos textos quedaron muy en el olvido. Y en el siglo XX, muy pocas personas tenían acceso a ellos, por eso es tan importante el trabajo que ha hecho Borjan Jurjevic. Entonces, a partir de esa época, a partir de Goraknath, de los Nat Yogis, comienzan a proliferar los textos de Hatha Yoga, textos que ya te dicen que hacen una cosa que se llama Hatha Yoga. En estos textos ya no hay ritual, son textos muy simples, y está claro que lo que pretenden es hacer más, la mayoría, no todos, hacer más accesibles esas técnicas para todo el mundo, que no tengas que vivir como un asceta ni apartado de la sociedad. Se deja de lado todas las técnicas más complejas, en la mayoría de estos textos desaparecen. Aparecen técnicas de yoga físico y conceptos tántricos, pero están modificados. Por ejemplo, en los textos de Hatha Yoga posteriores a Goraknath, los chakras y los meridianos ya se consideran como parte del cuerpo físico, no como en los textos originarios donde se consideraban parte de un cuerpo sutil. Hay poca información en algunos de estos textos sobre el entorno, si eran budistas, si eran shivaístas, en la mayoría de textos no lo dicen. Ahora os voy a nombrar algunos de ellos. Y el objetivo de estos textos es llegar a la meditación profunda, lo que Patanjali llamaba Samadhi, pero ellos lo llaman Raja Yoga. Raja significa soberano, el más alto, es como el mejor de los yogas, el Raja Yoga. Y en muchos de estos textos ya ni siquiera te nombran Samadhi, te dicen, con estas técnicas llegarás al Raja Yoga. En estos textos aparecen también terminología de los ascetas y prácticas de los ascetas, como son el quedarse tan quieto como una piedra, que es lo que se llama Kevala Kumbhaka en sánscrito, y es lo que Patanjali decía que era el cuarto pranayama. Quienes habéis estudiado Patanjali, cuando habla de que los pranayamas o las respiraciones hacia adentro, hacia afuera, retención, dice, y luego hay una cuarta respiración que surge fácil e indeliberada y no cuesta ningún esfuerzo. Eso es Kevala Kumbhaka. Eso es lo que hacían los ascetas. Se quedaban quietos un montón de horas en una postura y si te acercabas parecía que no respiraban. ¿Vale? Es así cuando nos quedamos meditando. Si tú te acercas al lado de una persona que está en estado meditativo, a veces no se escucha ni la respiración, parece que no respire. Pues a eso lo llamaban el estado de quedarse quieto como una piedra. Vajroli Mudra, una técnica que consistía en, si no has podido evitar eyacular, vuelve a absorber el pene
a través del pene vuelve a absorber el semen, colocándote una cánula y a través del mula banda vuelves a absorber el semen y entra hacia adentro. Y esto se puede hacer. James Mallinson ha demostrado que se puede hacer. Buscó un voluntario y demostró, pues sí, ha absorbido todo el semen que ha eyaculado a través de una cánula y contrayendo el suelo pélvico. Vajrayogini Mudra se llama. Bindu Dharana, estos textos hablan mucho de la importancia de contener el bindu, tanto si es el semen como la sangre menstrual. Hablan de bandas, técnicas de contracción de músculos, posturas invertidas. Todo esto son técnicas, todas estas que he nombrado ahora, que sabemos que practicaban los ascetas también. Y una simplificación más de los textos de Hatha Yoga es que no hablan de diferentes tipos de samadhi. Los textos budistas o Patanjali hablan de diferentes tipos de meditación o de estado meditativo. Aquí te hablan de, no, solo una meditación, un estado meditativo. Voy a nombraros ahora, claro, hay muchos, pero los he resumido, ¿vale? He cogido los más importantes. Primero voy a ver qué es. Tendría que bueno, hemos empezado el cuarto. Vale, voy a acabar. Mirad, el Amrita Siddhi es el primer texto que conocemos, es del siglo XI, es de entorno budista, porque las palabras que tiene, sabes que es un texto que se escribió en un ambiente budista, y es el primer texto en sánscrito que explica las técnicas de lo que hoy en día llamamos Hatha Yoga, pero no lo llama Hatha Yoga. Su principal enseñanza es Mahamudra, que es esto, ¿vale? Te colocas el talón en el perineo, te coges del pie y retienes Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha, en esta posición, ¿vale? Aguantando la respiración. Esto es Mahamudra. Pues su principal enseñanza es Mahamudra, Mahabandha, que quiere decir contraer el suelo pélvico, el ombligo, elevar diafragma y recoger la barbilla, los tres bandhas, los tres cierres, y Mahaveda, que es esto. Esto. Mahaveda consiste en golpear los isquiones, reteniendo la respiración, para deshacer los nudos, los granthis, de los que os hablé antes. Esta es la principal técnica que se enseña. Hay otras a través de la respiración, pero esta es la principal, golpear la pelvis contra el suelo, y así, decían, se deshacen los nudos, y el prana, o la kundalini, asciende por el canal central. Bien, este texto influenció muchas escuelas posteriores, muchos textos posteriores. Amanaska es un texto del siglo XII, habla del yoga de la absorción, Laya Yoga, de ahí viene Shavasana, la postura de cadáver, y la práctica de escuchar el sonido interior, tapando las 6 puertas más la boca, Shanmukhi, o tapando con las manos las orejas para escuchar el sonido interior. Tanto esa técnica como la de la relajación hoy en día, Shavasana, son técnicas de un tipo de yoga que había en la Edad Media, que era el yoga de la disolución, Laya Yoga. Eran técnicas de relajación profunda, parecido a lo que hoy en día podríamos llamar los Yoga Nidra, el Yoga Nidra, algo por el estilo. La finalidad era que la persona experimentara un estado de disolución del ego, o sea, que como que desaparecía. Enseña una única técnica en la Manaska, que es Shambhavi Mudra, que es mirar al entrecejo. A veces se enseña con los ojos abiertos, a veces con los ojos cerrados. Y dice que con eso es suficiente para llegar a la meditación profunda. De hecho, el Hatha Pradipika dice que la gente muy torpe, solo con mirar al entrecejo ya tienen suficiente para meditar. No hace falta que hagan nada más. ¿Vale? Pues aquí en el siglo XII ya este texto, que es anterior al Hatha Pradipika, dice, una vez puedes mirar aquí y meditar, las 7 prácticas que enseñó Patanjali, ¿para qué? No hacen falta, ¿vale? Solo mira al entrecejo y medita. Fijaros qué simplificación, ¿eh? Goraksha Shataka, un texto que estudiaré directamente con James Mallinson a partir del mes de mayo, que haré un curso con él. Este no está publicado críticamente, lo publicará James a finales de este año 2025, lleva trabajando en él desde el año 97. Es un texto interesante porque es el primero en nombrar una técnica para elevar la Kundalini. Es el primero que dice eso de elevar la Kundalini. Habla sobre las enseñanzas de Goraknath o Goraksha, es el mismo personaje. El objetivo es llegar a la liberación, que en estos ambientes unirse con Shiva. Y la mente, para hacer esto tienes que controlar la mente. La mente se controla con la respiración. La respiración se controla con la dieta,
con la postura, solo enseñamos posturas, la postura de Vajrasana y Padmasana, la postura de loto, y moviendo la Kundalini con complejas técnicas como Saraswati Chalana. Es la estimulación Chalana de Saraswati. Y esto consiste en mover la lengua hacia adelante y hacia atrás y en atarte un trapo a la lengua y tirar del trapo cada día un ratito para ir alargando la lengua. ¿Para qué? Para hacer Kechari Mudra. Kechari Mudra es colocar la punta de la lengua detrás del paladar blando para que el néctar de la inmortalidad no baje y se quede ahí. Entonces, si consigues bloquear el néctar de la inmortalidad aquí, es una técnica para volverte inmortal. ¿Vale? Algunos textos posteriores, a partir del siglo XVII, te enseñan a cortarte la lengua, el frenillo, el tamaño de un pelo cada semana. Y así finalmente logras alargar la lengua. Y no tienes que ponerte un trapo, tirar y todo eso. Es una manera de simplificar. ¿Vale? Kechari Mudra es una técnica muy importante a partir de esta época. Muchos textos hablan de esa técnica, porque así bloqueas la bajada del néctar, se queda en la cabeza. A las técnicas de respiración que enseña este texto las llama Pranarodha, restricción del prana, enseña Surya Vedana, es decir, respirar con el orificio izquierdo, Ujjayi, Shitali, es decir, la fresca, Shitali, enrollar la lengua y respirar por la lengua, Bhastri, que es la respiración de fuelle, Bhastrika, y habla de los tres cierres, enseña los tres cierres, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Dice, si sigues este método, dice el texto, la Kundalini se elevará por el canal central, perforará los tres nudos y se disolverá con Shiva en la cabeza. Dice Kamartanda, del siglo XIII, a veces, si buscáis por internet al Vivekananda le llaman Goracha Shataka, hay una confusión a lo largo de la historia. Es el primer texto que claramente te dice, estas técnicas son ascéticas y estas técnicas son tántricas, y aquí las mezclamos. También está atribuida a Goraknath, enseña Kechari Mudra, ¿vale? La técnica de meter la lengua hacia atrás para que no baje el néctar. Enseña Mahamudra, también Viparita Karani, es el primer texto en enseñar Viparita Karani, que son posturas invertidas. Ahora ya sabéis para qué se hacen. Para que el néctar, bueno, para que el bindu vuelva hacia arriba, se transforme en néctar y no llegue a la pelvis y no se envejezca. Este es un yoga sadhanga, dice que es un yoga de 6 prácticas. Habla de Patanjali, que era Ashtanga, 8 prácticas, este es de sadhanga. Tiene un esquema parecido al de Patanjali, pero solo enseña la postura, el control de la respiración, la recolección de los sentidos, pratyahara, es decir, llevar tus sentidos hacia adentro, la concentración, la meditación, que dice que puede ser fijándote en algo o sin fijarte en algo. Si te fijas en algo, tienen que ser los chakras. La meditación profunda, el samadhi. Aquí os he puesto Udgata porque la técnica de respiración que enseña Vivekananda es una técnica de origen tántrico. ¿Os acordáis antes que os decía que los tantrikas para hacer el ritual primero tienen que purificar el cuerpo, ¿vale? Pues una de las prácticas de purificación que tenían era la de incrementar el prana en diferentes zonas del cuerpo. Por ejemplo, si ponían en Saraswati Chalana, lo que os he dicho antes, el movimiento de la lengua. Se llama Saraswati porque para esas escuelas tántricas Saraswati, la diosa Saraswati, habita en la lengua. Saraswati es la diosa del lenguaje, y de la música también, pero es del lenguaje. Entonces, visualizaban a Saraswati en la lengua, ¿vale? Es una manera de divinizar. Y para incrementar ahí el prana, hacían una respiración profunda, concentrados en la lengua. Sacaban todo el aire y se quedaban en retención, en kumbhaka, hasta que el cuerpo se sacudía, cuando estaban a punto de asfixiarse. Y esto es Udgata. Udgata quiere decir sacudida, erupción. Son técnicas extremas. Aguantaban el aire hasta que estaban a punto de desmayarse. El cuerpo se sacudía y dicen que de esta manera incrementaban la vitalidad de esa zona del cuerpo. Técnicas curiosas. Estas no las sé. Algunas han perdido, de estas. La de Kechari Mudra se sigue haciendo, pero ya nadie le tira de la lengua. Nadie hace este tipo de cosas. Bueno, voy a pasarlo porque si no nos da tiempo. Yoga Shastra. Quiero enseñaros Yoga Taravalí también. El Amarauga Prabodha. Este texto enseña Mandra Yoga, Laya Yoga, Hatha Yoga y Raja Yoga. Pero lo enseña en un orden jerárquico. Dice, la gente muy torpe que canten mantras, mantra yoga.
La gente un poco más hábil que hagan técnicas de relajación, la Hatha Yoga, técnicas de disolución. La gente un poco más hábil que hagan los bandhas y las asanas del Hatha Yoga. Y los más superdotados que mediten, que hagan Raja Yoga, ya está, no necesitan hacer nada de lo demás. Y es el primer texto, donde te dice que para diferentes tipos de público tienes diferentes tipos de prácticas. Fijaros la voluntad de hacer más accesibles sus enseñanzas, de que más gente lo pueda practicar. El texto también, como la mayoría de los anteriores, enseña Mahamudra, Mahabandha y Mahaveda, lo de golpear los isquiones para perforar. Es de tradición Shaiva y es casi una copia del primero del siglo XI que os he dicho, el Amrita Siddhi. Lo que hizo el autor fue borrar todas las palabras budistas del Amrita Siddhi, ponerle palabras de tradición Shaiva y crear una obra nueva. O sea, copió casi todo el texto de 3 siglos antes. Esto se ha hecho mucho a lo largo de la historia. Bien, Shiva Samhita del siglo XIV es el primero donde aparece Paschimottanasana, que estiras las 2 piernas, te coges de los pies. Este es un texto ya donde hay muchas prácticas, se habla de 4 posturas, 11 mudras, 5 visualizaciones. Es muy ecléctico, tiene prácticas de diferentes orígenes y lo ves claramente cuando las explica. Tiene fragmentos de textos anteriores, como el Amrita Siddhi del siglo XI o el Dattatreya Yoga Shastra. Y este dice, por eso lo he puesto, porque dice, este es yoga para los cabeza de familia, para las mujeres y para los Shudra, la casta más baja. O sea que es el primer texto que le dice abiertamente que pueden practicar las mujeres y que la gente con familia puede hacerlo y que incluso los que ya no son de las castas altas. Este es el texto, es uno de los textos donde estaba la técnica descrita de absorber el semen a través de una cánula colocada en el pene. Pero Chandra Basu, indio, que en 1914 tradujo el original sánscrito al inglés, suprimió esa práctica por considerarla obscena. ¿Qué ocurre? Que todas las escuelas de yoga del siglo XX occidentales cogieron la traducción de Chandra Basu y hasta la década de los 2000 no descubrieron, fue James Mallinson, quien dijo, a ver, voy a traducir el Shiva Samhita yo directamente, y vio que habían omitido esa técnica. Por eso, lo que os decía antes, la cultura dominante a veces ha cambiado los textos porque no les ha interesado difundir ciertas prácticas. El Hatha Pradipika, uno de los más conocidos también, o Hatha Pradipika, es del siglo XV. Enseña por primera vez 6 técnicas de limpieza, Karman, las técnicas que conocemos hoy bien, como la limpieza nasal, la limpieza de los ojos, la limpieza del intestino, Nauli, la limpieza de los intestinos con movimiento también. ¿Qué más? Basti, el enema, colocar una cánula en el ano y hacerte una lavativa. Estas prácticas, que con toda probabilidad provienen de Ayurveda, la primera vez que aparecen en un texto de yoga es aquí, en el Hatha Yoga Pradipika. Es una obra ecléctica, tiene también fragmentos de otras obras anteriores y es la primera vez en la historia donde aparece Shavasana dentro del Hatha Yoga como una técnica, ya como una postura, como una asana. Antes, como os he dicho, Shavasana, la postura de cadáver que hoy en día hacemos en la relajación, formaba parte de otro tipo de yoga, que era la Hatha Yoga. Pues aquí en este texto es el primero donde aparece Shavasana como una técnica más del Hatha Yoga, como una postura. Y una cosa que me parece curiosa de este texto, y que comenzamos a ver a partir del siglo XV hasta adelante, antes de esta charla me repasé, volví a leer el Hatha Pradipika, es que comienza diciéndote cómo debería ser tu vida y el país donde vives para poder hacer yoga. Y te dice que deberías tener una vida muy sencilla, con pocas posesiones materiales, en un país donde no hayan guerras, en un país donde tu vida no corra peligro y donde tengas el sustento asegurado. Si no están esas condiciones, dice el texto, no vas a obtener frutos con la práctica del yoga, porque tu cabeza no va a estar donde tiene que estar. Otra cosa interesante de este texto es que habla de todos los maestros Nat, todos los maestros Nat yogis. Bien, a partir de aquí, y acabo, lo que ocurrió es que finalmente estas prácticas del Hatha Yoga fueron aceptadas por el hinduismo, por la tradición dominante, la tradición védica. Primero la rechazaba
Y tras siglos y siglos, la gente practicando, pero al final lo aceptaron. Finalmente aceptaron los Yoga Sutra de Patanjali, que como os he dicho antes estaban destinados a un público de tradición védica, pero costó siglos que la tradición védica, los brahmanes, los sacerdotes aceptaran esas enseñanzas. Hoy en día los Yoga Sutra de Patanjali son uno de los darshana, uno de los sistemas filosóficos más importantes dentro del hinduismo. Para ellos hay 6 sistemas filosóficos importantes, que son diferentes maneras de ver la realidad, y uno es el yoga, y su libro es los Yoga Sutra de Patanjali. Y esto lo consiguió, fueron siglos de trabajo, claro, pero sobre todo Shivananda Saraswati, que era un sacerdote hindú, sacerdote de tradición védica, que practicaba el yoga de Patanjali. Era una persona muy influyente, escribió el Yoga Chintamani en el siglo XVII y consiguió así culminar ese proceso de que la ortodoxia védica aceptara los Yoga Sutra, incluso que lo elevaran a estatus de un texto filosófico importante. El Hatha Vyasa Padati del siglo XVIII dice también claramente que son enseñanzas para mujeres, para personas enfermas, para personas que han bajado de casta. También ahí continuó esa apertura. Y finalmente os hablo del Granda Samhita del siglo XVIII, porque es un texto que dice que este es un yoga para el cuerpo, para cuidar el cuerpo. Ya no habla de los aspectos espirituales, sino un yoga para cuidar de Ghata, el bote, el contenido, que es el cuerpo. Entonces dice que son 7 pasos para la perfección de la persona, y aquí, en este texto, es donde encontramos por primera vez Brahmari, la respiración de la abeja. Brahmari significa como una abeja. Inhalar y... algunas personas conoceréis esa técnica, aparece aquí. No tiene 5.000 años, como dicen algunos por Instagram y por internet. El otro día me enviaron un enlace de Facebook y salió un profe de yoga diciendo: esta técnica se practica desde hace 5.000 años. Y dije, bueno, no lo sé desde cuándo, pero el primer texto que habla de esta técnica es del siglo XVIII. Antes no tenemos ningún texto que hable de esta técnica, ni ninguna constancia. Y también enseña una técnica que es Ajapa Gayatri, que es pensar en So cuando inhalas y Ham cuando exhalas. Soham. Soham es una frase típica de los Upanishad. Y Sah es él, se refiere al Brahman, a la fuente, al primer, en el Sankhya es diferente. Y Aham soy yo. Entonces, inhalar pensando en Sah, en el Brahman, exhalar pensando en yo, estás diciendo que yo y Dios somos lo mismo. Es una técnica que recomienda el Granda Samhita. A partir de esa época, siglo XVI, siglo XVII, finalmente, al ser absorbidas todas estas prácticas y aceptadas dentro del hinduismo, comenzaron a tener muchos atributos hindús. Y entonces es cuando aparecen muchos mantras hindús en el yoga, muchos puntos de vista hindús en el yoga que antes no habían, porque como habéis visto, el yoga tiene otros orígenes, no tiene orígenes hindús. Entonces es a partir de esa época, siglo XVII, que el hinduismo lo abraza, pero comienza a ponerle contenido y se transforma un poco en el yoga que conocemos hoy en día. Pero eso comienza con la colonización de la India. Y no lo voy a explicar hoy porque eso merece 1 hora y media más, ¿vale? Pero sí que, para que os suene un poco, ¿vale? Con la colonización de la India se produjeron la fusión de Occidente y Oriente, cambió su cultura para siempre y cambió el yoga para siempre también, porque de repente el yoga ya no solo tenía cosas hindúes, sino que tenía cosas occidentales. Por eso hoy en día en el yoga vemos sistemas de yoga que hablan del sistema circulatorio y del sistema de chakras y del sistema de meridianos, cuando son 2 visiones totalmente diferentes del cuerpo. Pero debido a este contacto cultural, ambas coexisten hoy en día. Yo no voy a hablar más, ¿ya? Si tenéis alguna pregunta. Un montón de preguntas, pero ya, muy interesante. Tenemos unos minutos si queréis. A mí me ha sorprendido lo que has explicado de la ambrita, del líquido el flujo femenino, que yo pensaba que era otra cosa, que no era la sangre de la regla, yo pensaba que era un flujo vaginal que las mujeres obtienen a través de un intercambio cuando se llega al éxtasis. Y claro... Pues los textos lo llaman rayas, ¿vale? Y hablan de que es rojo. Y entonces, es rojo, es el fluido rojo de las mujeres, por eso se traduce como el fluido menstrual. Entonces cuando ya no tienes menstruación como mujer ya
estás acabada, ¿no? No, porque no estás perdiendo el vínculo. No estás perdiendo el vínculo. Claro, ¿cómo podrías no perder la regla? Claro, para nosotros es inconcebible, pero muchas tántricas dejan de tener la regla. No sé cómo lo hacen. Sí, sí. Pero sí, en los textos, yo he leído los textos, algunos de los textos donde lo hablan y dicen que es rojo. El bindu en la mujer, cuando se transforma en la pelvis, es rojo y es el fluido menstrual y se refiere a la sangre de la regla. És molt curiós. La concepció de la dona, no? Que és com un ser inferior totalment, no? Sí, la historia del yoga es una historia hecha por hombres desde el principio. Totalmente. Y esto lo cambiaron un poco en las escuelas tántricas, porque si no... Pero bueno, ya habéis visto que dentro de las escuelas tántricas también, pues fijaros Goraknath, ¿no? Lo que decía, la vagina es un vampiro, ¿no? Sus textos son de, no te juntes con mujeres que... Sí, pero en los cuentos tradicionales clásicos hay muchos cuentos que hablan a la mujer, bueno, que están en el canon de la mujer y del canon y tal, que hablan de vaginas dentadas. Ajá. Pues es una imagen similar a la que muestra Goraknath en sus La poemas. vagina dentada como eso, ¿no? Que se come al hombre. Sí, que se come al hombre. La perdición. La perdición y también en iniciáticos también, ¿no? Cuando la pubertad, cuando tal, hay como vaginas dentadas que se le explica pues, al macho que está en el cambio, que está... Para que no llegue a la vagina dentada, claro. Y hay mucho de vaginas dentadas, simbolismos así. Pero claro, están de tradición oral, escritos, luego se recopilan y tal, pero casi todos en tradición oral. Y luego también lo que es muy curioso, eso de claro, cómo recoger, ¿no? A mí me ha venido a la cabeza que en muchos cuentos eróticos están escritos en las Sagradas Escrituras, porque eran los clérigos, que eran los que sabían escribir, que escribían en los laterales de las escrituras los cuentos de tradición eróticos y se han recuperado muchos gracias a ellos, a las anotaciones que tenían. El texto de Carmina Burana es un texto erótico que lo escribió un monje en un pergamino. Claro, y está recogido eso así, por eso la importancia de, cuando has dicho cómo era, cuando teníamos que buscar, cuando buscamos una traducción. Edición crítica. Edición crítica, sí. Edición crítica. Buscad, cuando busquéis textos sobre yoga, buscad ediciones críticas, porque ahí te aseguras de que se ha hecho un trabajo serio de investigación, que no ha cogido cualquiera. Es que a veces me ha pasado muchas veces de buscar fuentes, que la fuente es buena, pero claro, te das cuenta que en la época que ha hecho la traducción y que ha hecho tal, la visión del traductor tal, cómo modifica y cambia. Traductore traditore, dicen los italianos. Totalmente. El que traduce modifica a veces y pone de su cucharada. Yo quería preguntarte, porque no lo has comentado, pero ha salido la influencia en el Islam. Sí. No lo has comentado. En el sufismo. En el sufismo, las claro, enseñanzas de Goraknath, de los Nat Yogis, influenciaron mucho la rama sufí. Claro, en las prácticas sufís hay prácticas que encontramos también en los Nat Siddhas, en los Nat Yogis, y ahí tuvo mucha influencia. Porque eran las corrientes, igual que en el movimiento Sant y en el movimiento de Guru Nanak, en el sikhismo, eran movimientos que estaban muy en boga en esa época, justo donde aparecieron los Nat Yogis. Entonces la tradición Nat era una tradición muy abierta. Aunque hoy en día la tradición dominante nos dice que eran hindús, no es cierto. Hoy en día buscas Nat Yogi o Nat Yoga y Wikipedia te pondrá que son hindús. No es cierto. Lo que pasa es que la tradición hindú los ha absorbido y ahora dice, estos son de los nuestros. Eran muy críticos con la tradición hindú. Y eran gente súper abierta y les parecía bien el Islam, les parecía bien todo. O sea, podía ser de cualquier tradición, que sus prácticas las podías hacer. Eran muy abiertos en ese sentido. Y por eso influenciaron a Guru Nanak. Uno de los hijos de Guru Nanak, Lakshmi Das, Lakshmi Chand, ¿tú te recuerdas los nombres de Guru Nanak? No me recuerdo yo. No. Bueno, Guru Nanak, el fundador de la tradición Sikh, tenía dos hijos, ¿vale? Pues uno de ellos vivía con los Nat Yogis. Y por eso Guru Nanak les tenía mucha manía. Su hijo se hizo asceta y él no lo llevó bien. Y si tú te lees el texto sagrado de los Sikhs,
vas a encontrar un montón de críticas a los Nat Yogis y dices, y tu hijo se fue con ellos. O sea, yo creo que lo que hay detrás es que estabas enfadado con los Nat Yogis. Los seguimos adoptaron el Kundalini, ¿no? ¿No? Eran críticos con el Kundalini Yoga. Sí, sí, eran críticos, totalmente críticos. Sí, pero el turbante que llevan, la indumentaria que llevan representa... Bueno, es que ahí Yogi, eso es otro tema. Ya. Esa es otra conferencia que he hecho ya varias veces. Claro, eso es también El origen del Kundalini también Yoga. es historia, ¿no? Sí, sí, esa es otra historia. Sí, sí. Pero no, los Sikhs eran críticos con esas formas de yoga porque decían que eran elitistas. Decían, no todo el mundo puede hacer estas técnicas. Entonces Guru Nanak decía, yo hago Sahaja Yoga. Sahaj es fácil. Solo tienes que sentarte, desear amar a Dios y cantar mantras. Y te vas a iluminar. Esta es mi manera. Y lo otro es para poca gente. Decía, vuestro yoga es muy complicado. No todo el mundo puede hacer esas técnicas, decía Guru Nanak. Y los escribas realmente, ¿había una función específica del que escribía? No lo sé. No lo sabes. No sé quién escribía los textos. Porque Es que no tienen autor claro, no tienen y no autor. tienen fecha los textos. Algunos, por ejemplo en el Hatha Pradipika, sí que te dice que los escribió Swat Mahatma, pero la mayoría de estos textos no te dice quién los escribió, ni el año, ni nada. Pero debía ser muy reducido, claro, estamos hablando de escritura, más en aquellos siglos y épocas, aunque es un territorio muy extenso, pero debía ser mínimos. Muy poca gente, claro, sabía escribir y leer, por eso su manera de enseñar no era a través de textos, te enseñaba a través de cantos. Y tú memorizabas el poema, lo cantabas y te ibas a bailar por ahí con tipo los Hare Krishna, supongo, ¿no? Esa idea. De hecho, muchos mantras que se cantan hoy en día vienen, del libro, ¿no? Uno de los libros. En el libro sagrado dorado de los Sikhs hay muchos de los mantras que se extraen de ahí. Todo se canta, el texto es de los Sikhs porque Guru Nanak pertenecía al movimiento Sant, un movimiento místico que proliferó en la India durante la Edad Media, pero durante más de 700 años, y ahí los textos se cantaban, eran músicos, tenía cada poeta, cada maestro tenía su músico, le tocaba el laúd, otro tocaba gaitas, o lo que sea, ¿no? Y entonces cantaban las canciones. Ahora, hoy en día están 24 horas en los templos cantando, te quedas un rato ahí y puedes estar, van cambiando de personaje, pero todo el día cantando. Y debe ser muy interesante, Carles, porque estás hablando de la Edad Media, claro, y el comercio en esa época, las rutas comerciales, antes de la ruta de la seda, claro, es muy posible que, claro, tuvieron que influenciar mucho si llegaron a tal, los sufistas nos llegaron a nosotros Es también que de alguna en forma, Arabia, ¿no? en Porque Arabia en el se han siglo encontrado- X estaba el Islam. Se han encontrado textos de yoga en Arabia, escritos en árabe, Claro. que a través de las rutas comerciales llegaron, y a China también. Claro. Las rutas comerciales difundían estas ideas. Claro. Pero ya desde lejos, desde antes de Alejandro Magno. Claro, Alejandro desde Magno ya antes, creó sí. una ruta, pero la ruta de la seda ya era anterior, y a través de la ruta de la seda también estas ideas también se difundieron. Que llegaron Lo que tú dices que estamos al principio Perdona, que hay una pregunta. Estos textos que has dicho que hay tantos que todavía no se han traducido, ¿dónde están? ¿Y hay alguien que los custodie? ¿O hay alguna entidad o incluso algún estado que diga esto Algunos- tiene valor que no Algunos se pierda? el gobierno de la India custodia muchos, en bibliotecas nacionales y en archivos nacionales, pero muchos están en monasterios. Y algunos de esos monasterios están en condiciones pésimas. Otros se conservan muy bien porque están en Tíbet o en Nepal, en zonas muy altas y el clima es muy estable, pero muchos se están echando a perder. Sí, sí. Por eso antes de la charla hablaba del proyecto que hay ya lleva más de 10 años, entre la Universidad de Hamburgo, en Alemania, y el gobierno de Nepal. Hicieron una colaboración, entonces van estudiantes de esa universidad alemana, fotografían los textos antes de que se echen a perder, y se los llevan fotografiados y los van traduciendo poco a poco, porque no van a durar mucho, pues son hojas de palma y esas hojas se deshacen enseguida. Yo necesito que me vuelvas a poner Patanjali en resituación otra vez así rápido en medio de todo Vale. para aclararme. Patanjali son enseñanzas budistas Vale. de la escuela Yogacara, Ok. ¿vale? Mezclado con Samkhya, el punto de vista de la realidad del Samkhya, y está destinado a
personas célibes, hombres célibes, de tradición hindú. ¿Vale? Por eso habla del mantra Om, que es hindú, y habla de algunos aspectos de esa tradición. Eso es Patanjali. El yoga de Patanjali viene de ahí. Si no entendemos el Samkhya ni la escuela Yogacara, no entenderemos lo que dice el yoga de Patanjali. Y desconfiad de los comentaristas. Pero es que hay comentaristas del siglo VII. Ha habido siempre comentaristas, pero la mayoría de ellos, bueno, sabéis que el budismo fue perseguido en India. Entonces, los budistas se tuvieron que ir de India, por eso el budismo se extendió hasta China y hasta otros países, porque fue perseguido en India. Le quitaba poder a los sacerdotes védicos, entonces persiguieron al budismo. Entonces, quizás por eso no investigaron las raíces budistas de las enseñanzas de Patanjali. Pero todo eso de que la realidad es el contenido de tu mente, lo que percibes, lo que experimentas te deja una semilla en el cuerpo, bija, todo eso es de origen budista, de la escuela Yogacara. Yogacara Bhumi Shastra significa el texto, es el nombre del texto que publicó la Universidad de Oxford al inglés. Es una joya también, es un tocho enorme, lo dicen todas las enseñanzas de la escuela. Mucho campo para investigar. Es como, el yoga es como su país de origen, India, que es caótica total. Es parece que... Es verdad que no tiene ¿Tenéis alguna pregunta más? Ahora ya cuando ves algo que escribe, después de sabiendo lo que dice él, que cuando ves un artículo ya lo miras así como un poco de escéptico, ¿sabes? Digo, esto será verdad. Sí, siempre que si queréis tener fuentes fiables, siempre buscad cuando veáis artículos las fuentes. Vale, esto viene de tal texto, esto viene de tal. Cuando escribimos un artículo serio, decimos esto lo digo, pero lo he sacado de este trabajo de investigación. O como dice aquel investigador o aquella investigadora tal. Porque si no, la historia del yoga se ha contado hasta el siglo XX a base de mitos. Y lo que le decía el maestro al alumno, pues el alumno lo contaba. Y no se molestaron, las primeras personas que enseñaron en España y en Europa y en Estados Unidos yoga, no se molestaron en comprobar si, tampoco tenían manera, entiendo, de averiguar si eso era cierto. Era lo que me dice el gurú, por lo tanto me lo creo, ¿no? Pero como para esas tradiciones la historia no tenía importancia, tenía más importancia que las enseñanzas cuadraran con sus mitos y su visión del mundo, pues eso es lo que nos llegó a nosotros. Una pregunta. Pero uno de los conceptos es que si tú imaginas el yoga haciendo un efecto, o más efecto que si lo haces físicamente. Para los Nat Yogis sí. El trabajo sobre los chakras y los meridianos los Nat Yogis lo hacían mentalmente, una parte con los bandhas y las posturas, pero las escuelas tántricas lo hacían todo mentalmente, porque el cuerpo sutil era mental. Y claro, la otra charla es llegar al yoga que hacemos ahora. Claro, ahora me quedo ahí. Hace falta una hora. Me quedo ahí como claro, necesito comprender. Ahora me falta una parte que me quedo con... ¿Cómo se llega de Ahora me las 15 quedo posturas del navegando. Hatha Yoga Pradipika a las libros de 2100 asanas? ¿Cómo se llega Cuando de vas a la ahí? India y estudias te digo en qué Patanjali. De todos los textos que os he hablado, el que más posturas, de las que más posturas hagan dice que 84, pero a lo mejor solo te explican 4, porque muchos de estos textos te dicen esta postura se hace así, esta así, te enseño 2 posturas, las demás que te las enseñe tu gurú. Muchos te dicen que hay 84 posturas de yoga, esta se hace así, estas enseñan 2, 4, te dicen varios que hay 84 posturas, pero las demás que te las enseñe tu gurú. Dicen busca un gurú y que te lo Porque el enseñe. escribir movimiento es muy difícil. Claro. En la Aunque cosa que ha pasado. algunos son bastante. El Hatha Pradipika dice el talón izquierdo en el perineo, Pero que ¿vale? El pie derecho en el muslo izquierdo, Pero es ¿vale? un poco aburrido, ¿no? Como que se da un poco... Algunos llaman a esta postura así, otros la llaman así, que eso también es interesante, porque como los nombres cambian, algunos textos te dicen los diferentes nombres que recibe cada asana. Las asanas es que según esquina rama mires, alguno te dice un nombre, otro te dice otro nombre. Pero no hay dibujos, Carles. No, no había No, dibujos, vale. solo explicaciones, porque para el dibujo tu gurú, que te lo sé tu gurú.
Sí, sí, lo dicen así, ¿eh? Pero a partir de Tal y como te enseñó tu gurú, entonces la mitad de la postura ya no te la explica y te dice el final de la postura, ¿no? Dice, tal y como te enseñó tu gurú, ahora haces esto. Y luego Pero a partir de un momento sí que ya, que no hemos llegado, sí que ya, ¿no? ¿Cómo? Que a partir de un momento de la historia sí que está ya. Sí, los últimos ilustrado. textos son Claro. más explícitos. Claro, más explícito. Y tienen muchas posturas, pero lo máximo de los que hablan, 84. Bueno, pues, Pero ahora nos quedamos con las ganas. que diu una postura perquè te fan estudiar claro. i de ahí ve el yoga va ser el que ho va unificar i primer que va escriure. Patanjali no Claro, habla de però- ninguna postura, solo dice que te sientes cómodamente a meditar y a hacer las prácticas, pero los comentaristas de Patanjali sí que te hablan de posturas. Entonces, erróneamente, mucha gente piensa que Patanjali enseña posturas, pero si tú lees el texto tal cual, no. Lo he leído más de 100 veces y he traducido fragmentos y no dice ninguna postura. Eso los comentaristas. Que te explico, porque es un texto Pero él sí que complejo. habla de la ashtanga, ¿no? Él parla de los... Pero de la ashtanga de ahora, ¿no? No, bueno, no. De un yoga de 8 prácticas. Pero sí, bueno. Pero no es el ashtanga de Patabi Joyce. No, hombre, no, eso Claro. sí. Es que Patabi Joyce, no, eso es del siglo XX, pero vamos, os daré un poco de spoiler del siglo XX. Pero bueno, él sí que diu lo de llamas, ni llamas y todo esto, ¿no? Llamas, ni Sí, llamas, claro, ni Patanjali llamas. sí, Vale, sí, sí. pranayama, asana, Yama, niyama, asana, pranayama, Vale. pratyahara, dharana, dhyana, Eso es samadhi. verdad, eso es verdad. Sí. Ahora Esto yo lo a ver dice si ahora Patanjali. también esto no Eso es verdad, sí, sí, Patanjali. Patabi Joyce no tenía nombre para su yoga. Y turistas yogis norteamericanos en los años 70 que iban a India a estudiar con él, tienes que ponerle un nombre a esto para venderlo, que esto tiene potencial. Y el hombre, que era un indio acomodado, pues no, yo lo llamo asana y ya está. Tienes que llamarlo, ya está, Ashtanga. Ashtanga, como el de Patanjali, sí, ese tiene gancho. Y le pusieron Ashtanga, motivado por turistas norteamericanos. Él no se le había ocurrido nunca, entonces le llamaban Ashtanga Yoga. Y hoy en día, cuando oímos hablar de Ashtanga Yoga, oímos hablar de eso. Pero no es realmente una Ashtanga Yoga, porque Ashtanga significa 8 partes. Y el yoga de Patabi Joyce no tiene 8 partes, al menos no las enseña. Está muy centrado en asana, supongo que eran también pranayama, pero eso es del siglo XX. Y ahora Vale, nos claro, es que nos yo me falta- quedo en el siglo nos XX. falta- Bueno, pues muchas gracias por Mira que venir. está conmigo. Un repupurri de la y se va a guardar y a la dos que ella enseñaba las tapas, no llaman, me llaman, no sé qué tal, pero ya estaba la incluí cuando está con ahí. No era ella, ¿sabes? La pena te puesto, pero ella sí que claro, sí que está de derecho que trabaja primero. Nosotros también las hacemos por mes, ¿no? Claro, yo asanas, no me segunda. Después sí que fas pranayama, después sí que fas meditación, tal. A mí me van a ensenyar que sí que va a ser que pasaba de les asanas. Això a la Índia. Todo bien, sí. ¿Cuándo se irá? Sí, digo, sí, me voy andando porque
Muy bien. Regular, pero bueno, es verdad. Creo que solamente he oído dos fuertes palabras. Oye, si no te había visto, pero chiquita. Y he llegado tarde porque me he quedado dormida. Si te has quedado tan frita, será que no necesitabas. No, ya está, el cuerpo necesita descansar y te lo dices solo. Pero a lo mejor estoy lleno de lo había. Pero esto que además he abierto el ojo y digo, uy, que me tengo que ir, y pum, no sé qué ha pasado, pero pensé que podía ser. Yo como acabo de llegar, pues no tengo prisa. Anda, que está aquí. Chiquita. ¿Cómo va? Toda la noche que vuelva a darle y ahora ni Yo hace años, Yo también. y vamos, pero Vamos, ven, adiós, cariñez. yo la otra vez en su casa que fui a llevarle a Irini y a un cacho de bizcocho para la cría. Pero de esto la cría era así, ahora no sé cómo es. Ha pasado. se paga el tema. Y voy y me quedo dormida. O sea, yo, unas ganas de que cuando coge el sueño a la tarde es como no me despierto. Pero bueno. Yo también. Y hermana del pobre, ¿tú sabes que son amigas en cara? ¿Qué tal? ¿Sí? Segle vi, antiguete, algo segle vi. Estamos codiciados. Hombre, lógicamente. Yo esto me lo como siempre mal. Eso me lo haces. Hemos hecho la asociación de yoga ya. ¿Ya la habéis hecho? Ya te harás. Ya me harás. Haremos algunas actividades gratis, caminatas, yoga nidra gratis. Blanca Giovanni, ¿la conoces? Iba a venir hoy conmigo, está haciendo eso. Hoy no, íbamos. Que hemos montado una asociación. A mí me Ya lo la tenemos propuso. pendiente la